Señor, te damos alabanza, Jesús. Digno es el Cordero. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Los saludamos desde acá, desde Argentina, y Tomás de República Dominicana, como siempre. Para los que puedan ver este video y no nos conocen, nosotros somos acá de Córdoba, Cosquín, la provincia de Córdoba, la ciudad de Cosquín. Y Tomás de República Dominicana, de Santo Domingo, perdón, de Santo Domingo, quise decir Santo Domingo. Bueno, vamos a seguir estudiando, escudriñando Génesis, que es un libro muy bonito, muy lindo, la verdad. Tiene muchas, ahí empieza todo, ¿no? Entonces estamos escudriñando, ya vamos por el capítulo 21, aunque este libro es largo, estaba mirando el otro día, tiene 50 capítulos, tiene bastante, sí. Así que bueno, tenemos todavía por delante, pero hoy vamos a ver el capítulo 21 y nuestro hermano Tomás nos va a dirigir. Amén. Muchas gracias, Carolina. Así es, el tema del capítulo 21, según la Biblia, es el nacimiento de A ver, Tomás. Isaac. ¿Se fue la conexión? Se fue un poquito, sí. Bueno. El tema es el nacimiento de Isaac. Yo estaré usando la versión internacional, una versión internacional, para ver cuánto varía de la versión que tiene Carolina, que es la Reina Valera, la que usamos mayormente. Vamos a ver versículo 1, capítulo 21, Génesis. Dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Y dice el 2, Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Vamos a dejarlo ahí por un momento, a ver que podemos ir meditando de estas palabras. Entonces vemos que el Señor cumplió su palabra, cumplió su promesa que le había hecho a Sara. Recordemos que él le había dicho en capítulo, creo que 18. A ver, 18. Sí, la visita del Señor le había dicho que el otro año iba a tener un hijo. Y ella se rió, como que no lo creía. Ya era muy anciana y era estéril también. Entonces, ya vemos que Dios cumplió su promesa para con ella. La fidelidad de Dios la vemos ahí cumplida en este capítulo. Sara, una mujer de 90 años, parece. Aunque no sé si ya tenía 91 ese tiempo, pero no sé, 90 por ahí. Había quedado ya embarazada y había dado a luz un hijo a Abraham en su vejez. Así que vemos que para Dios no hay nada imposible. Él cumplió su promesa. Y en el tiempo que Dios lo anunció fue que ella tuvo su hijo. Entonces, Dios es fiel a su palabra. Entonces, la promesa de Dios empezó por ahí. Que ya en Abraham. A ver, Tomás. Saca un poquito la cámara, Tomás. ¿Me escuchás? ¿Qué? Ahí está, sácala mejor porque está flojo un poco el micro. Ahí está. A ver. Sí, ok. Ahí está. No, decía que la promesa de Dios tenía que ser algo sobrenatural porque eran unas personas ya ancianas y que eso iba a dar lugar a la promesa que iba a venir más adelante. Que él dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que nada, hermanos, ¿tienen algo diferente en sus Biblias o algo que añadir de estos primeros versículos? Leyó hasta el 2, ¿no? Sí, muy bien. Acá dice, visitó Jehová. Qué linda de esa forma, ¿no? Dicho, visitó Jehová a Sara. E hizo como había dicho. E hizo Jehová como Sara, con Sara como había hablado. Bueno, acá vemos, ¿cierto?, que
lo que Dios dice, se cumple. Él se lo dijo, se lo venía diciendo a Abraham y ahora llegó el momento, ¿cierto?, de cumplir esa promesa, ¿no? Entonces, Dios, ¿cierto?, no es como nosotros que muchas veces decimos algo y después no lo cumplimos. Dios no es así. Y eso lo hace a Dios que podamos realmente estar tranquilos y confiados de que si Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Y si algo está en su palabra, Dios lo va a hacer. Entonces ahora vio eso, ¿no? Que la palabra de Dios hecha ya cumplida. Y después el 2 dice, bueno, Sara concibió y dio a Abraham en su vejez, tiempo que había hecho. Bueno, no era muy común, ¿cierto?, que ya en la vejez, ¿cierto?, las mujeres tuvieran hijos. Obviamente, porque ya pasa todo el tiempo fértil de la mujer y todo eso. Entonces solamente fue un milagro de Dios, realmente. Sí, yo creo que como se refiere acá, el 1, dice que hizo el Señor por Sara como había prometido. O sea que para mí Abraham era fértil todavía, porque después que falleció Sara a los años, él tuvo otras mujeres. Y, claro, tuvo hijos con estas mujeres. Entonces, la que tenía el problema realmente era Sara para quedar embarazada. Entonces acá actuó directamente sobre Sara y como es. Y después que fue, como dice, en el tiempo señalado por Dios. Eso me gustan porque no era en el tiempo de ellos, porque creo que pasaron 15 años, no me acuerdo, desde la promesa que Dios le hizo a Abraham, en el capítulo 15, ¿no?, que Dios le promete un hijo a Abraham. Entonces, ahí le prometió que iba a tener un hijo de sus entrañas, ¿no? Así que pasaron varios años para que él, si no me quedo corto, creo que fueron 25 años, si no me corregíme, Tomás, creo que tenía 75. Pero... Sí, había pasado 75, ¿no es cierto? Sí, era 75. Vamos a ver. Era 25 años para que tener un hijo de su entraña, aunque el 15 habla de, bueno, Dios le promete un hijo a Abraham, pero después el 16, ¿qué pasó? Que Sara dice, he aquí que el Señor me impidió tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva. Claro, 16:2. Entonces era algo que era una costumbre también de que si era estéril la mujer, como tenían siervas, esclavas, o siervos también, entonces él le dice, ella, que tenga una relación con esta sierva de ella. Y así fue que tuvo a Ismael. Sí, ahora vamos a ver ¿No es cierto? Entonces, pero propiamente del matrimonio, acá está la promesa, Isaac, ¿no es cierto? Que es bueno para aprender que cuando Dios nos da una promesa, esperar. Así, la paciencia. Esperar el tiempo de Dios, que Él va a ser el tiempo mejor, el tiempo exacto, el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro, el tiempo de Dios que es el tiempo perfecto. Perfecto. Quería decir algo, se sabe, ¿cierto?, que los hombres no es como las mujeres también, o sea, no tienen un reloj biológico como de las mujeres, porque la mujer llega a un momento que ya no ovula más, ¿cierto? Cuando llega la famosa menopausia, y el hombre puede tener bastantes años y seguir siendo fértil. Entonces también, por eso también, supuestamente creemos que a lo mejor ella sí tenía algún problema también, más allá de que ya estaba. Sí, por eso no quedaba embarazada, ¿cierto? Claro. Una cuestión. Y bueno, pero igualmente ya en la vejez era mucho más difícil. Doble milagro. Porque ya... Sí. Eso nomás. Amén, así es, hermanos. Ahí me lleva a Hebreos 11:11, que lo voy a estar leyendo. Dice Hebreos 11:11,
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Así que vemos aquí que también Sara tuvo fe. Ella, aunque se rió al principio, tuvo esa fe de que sí iba a ser verdad, que ella iba a poder dar a luz. Así que la fe es importante en la vida de nosotros, los cristianos, de lo que amamos a Dios, porque esa es una confianza que tenemos en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo para nosotros, nosotros tenemos esa fe, Dios lo puede cumplir. Estoy hablando de cosas espirituales, de uno mejorar su conducta, de uno abandonar el pecado, todo eso por la fe, de que Dios te va a ayudar a superarlo, se puede conseguir porque no hay nada imposible para Dios. Así que nos quedamos con eso. Volvemos al capítulo 21 de Génesis, versículo 3. Dice la versión internacional: al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Recordemos que eso significa al que se ríe o risa. Habíamos dicho la otra vez, Isaac significa risa, porque tanto él como ella se rieron cuando recibieron esa noticia, porque era algo tan increíble que dio esa risa. Dice el 4, versículo 4: cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Amén. Así que eso fue el pacto que Dios le había dicho a Abraham en capítulos anteriores, me parece que el 15. Sí, hemos visto, sí. El 17 fue el 17. Y ahí fue que Dios le dijo a ellos, a Abraham y a su familia, que el varón, cuando tenga ya 8 días de nacido, debe ser circuncidado, la señal del pacto. Así que Abraham también cumplió esa orden de parte de Dios en su hijo Isaac. Y dice el 5, Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Ahí está, tenía 100 años. Como había dicho Omar, ya pasaron 25 años desde que salió. Desde que se le dijo la promesa de que te salga de su tierra y haré de ti una gran nación. 25 años duró eso. Así que no tenemos que desesperarnos cuando estamos esperando en Dios. No podemos desesperarnos porque puede tomar muchos años las cosas de Dios. Pero también ellos quizás lo hicieron más largo cuando hicieron el error de Agar. Puede ser eso. Puede ser. Ahí lo voy a dejar en el versículo 5. A ver, hermanos, ¿qué pueden decir de esos versículos 3, 4 y 5? 3, 4 y 5. Le dio luz Isaac. Claro, eso es la circuncisión. Sí. ¿En cuál es el capítulo en el que estaba? El que lo circuncidó. Que le dio el... Y en el 18. En el 17. 27-24. Tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne en su prepucio. Y Ismael tenía 13. También lo circuncidó. Entonces vemos, ¿no?, que toda la circuncisión, porque todavía acá no estaba, ¿cierto?, la ley de Moisés, ¿cierto? O sea, que comenzó antes, eso es lo que vemos, ¿no? Este tema de la circuncisión, porque fue un pacto con Abraham, ¿cierto? Sí. Entonces, eso, porque a veces relacionamos siempre, después es como que se incorporó, ¿no? Esto a la ley de Moisés, ¿cierto? Porque ya venía, ¿no?, ese tema, ¿no? Y a los 8 días. Bueno, acá vemos, bueno, también que, bueno, él fue obediente. Fue obediente, hizo lo que Dios le había dicho, que tenía que al 8º día circuncidar. Y él lo hizo como Dios le había mandado, ¿no? Entonces seguimos viendo, a pesar de que, como estuvimos viendo en los capítulos anteriores, Abraham tuvo algunos momentos de debilidad, de que temor, bueno, se dio ante Sara cuando pasó lo de Ismael y todo eso, ¿no? De la sierva, pero él se ve eso en su vida, ¿no? Siempre la obediencia a Dios. Qué importante hacer lo que Dios, ¿cierto?, nos manda, ¿no? No sé si quieres decir. No, yo pensaba en el nombre, Risa.
se sonrió. Mm. Isaac, como Dios, cuando le prometió un hijo, dice que cuando le prometió este hijo a Abraham, Sara estaba en la tienda, estaba en la carpa, digamos, y ella estaba escuchando lo que decía Abraham con Dios, los 3 varones que se Ah, presentaron, sí. ¿no? Y dice que Sara se rió para sus adentros. Parece que no fue una carcajada, sino que es como por dentro se sonrió, ¿no Claro. es cierto? Y bueno, habrá hecho un gesto, ¿no? También, pero no fue audible seguramente. Entonces, como Dios dice que no, Sara quiere desmentir, que no se rió cuando Dios le prometió eso. Ah, Sí, vos te reíste, le dice Dios. Y hay que, no sé, hay que tener cuidado con el tema de las risas, ¿no? Porque a veces las risas, como es, son engañosas, quieren decir una cosa, pero por ahí dicen otra, ¿no? Y acá hay otros pasajes, ¿no? Que te mandan al tema de la risa, ¿no? Pero habla mucho un salmo, o Job, de la risa, como vos decís, de un gozo que se demuestra con sonrisa, eh, y acá vemos como Dios usó eso, y de ahí salió el nombre de Isaac, porque también Abraham también se sonrió, ¿no? Decía que es bueno la risa, pero una risa que realmente sea con un sentimiento de alegría, claro. no a lo mejor de duda, Claro, porque acá fue una risa un poco mezclado, Sí, siempre estábamos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sintió, no? Pero para que sí, Dios le diga sí, ¿cierto? Un poco de incredulidad quizás, porque claro, es como diciendo, ¿cómo, viste? ¿Qué es lo que está claro. diciendo? A esta edad yo voy a tener un hijo, ¿no? Ujú. Vamos a tener un hijo, es como que un poco de incredulidad, ¿cierto? Sí, sí. Así, sí, o Es como, como bueno, que si alguien viene y te dice una claro. cosa totalmente que vos decís, Claro, por ejemplo, me dicen, ¿qué? Omar, ¿sabes qué? Yo te voy a regalar un 0 kilómetro. Yo, Omar, te viene uno y dice, yo te voy a regalar un 0 kilómetro. Yo, viste, me reí, ¿viste? O sea, no, Porque me está cargando, está ¿viste? cargando, porque ya Entonces, hay que te sale un tener, ojo de la cara un argentino. claro, entonces por eso hay que tener cuidado con la sonrisa. Pero bueno, acá era Dios que le estaba diciendo, entonces Sí, exactamente. ellos no tenían que tener más, ¿cierto? Más fe, porque era Dios que se lo estaba diciendo. Sí. Bueno, te dejamos, Tomás. Muy bien, excelente, hermanos, sus aportes. Aquí me lleva la Biblia a Hechos 7, versículo 8, que es cuando Esteban está dándole el discurso a ese pueblo. Y dice Esteban, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces vemos como que primero Dios le da el pacto a Abraham. Abraham recibe ese pacto, lo cumple y luego engendra a Isaac. O sea, como que hubo un orden ahí. Aparte de toda la obediencia que Abraham había hecho de haber salido de su tierra, se le dio ese nuevo pacto de circuncisión que había que obedecerlo y no es fácil estar haciéndose la circuncisión a esas edades, que él se la hizo a 99 años, me parece, y se lo hizo a todos los varones de su casa. Se lee muy fácil, pero no debe ser fácil hacer eso a toda esa gente. Entonces, después que Abraham obedeció, fue que engendró Sí, Tomás. Te cortó un poco. a Isaac. Entonces, la promesa, la bendición. Sí, se cortó. Poquito, poquito. Sí, ya te oímos. Ok. Vamos a volver a Génesis 21, versículo 6. Dice, Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham,
que Sara amamantaría hijos. Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Amén. Ahí está, haciendo más hincapié al nombre del niño, de Isaac, que Dios la ha hecho reír. Qué felicidad haber tenido un hijo, al fin, después de tantos años. 91 años tenía ella, y Abraham tenía 100. Entonces debe ser un gozo muy grande para Abraham y para todos sus siervos que estaban con él. Bueno, menos para quizás Agar e Ismael, que después lo vamos a ver un poco. Esta vez no fue tan bueno para ellos que ella diera luz. Pero ella tuvo el poder, Dios le dio la fuerza para concebir, para tener el hijo, o sea, parirlo, e incluso para amamantarlo también. O sea, Dios le dio toda la facultad, como si fuera una mujer joven. Toda la facultad se la dio ahí Dios. Y Abraham también estaba muy contento con todo eso. Así que hasta aquí, hermano, esta porción. Si quieren decir algo más de esos 2 versículos. Bueno, realmente, vemos, como dijimos, es milagroso todo esto, ¿no? Amén. Porque una persona ya tan grande, el parto es algo muy fuerte, ¿cierto? Yo no lo viví, pero sé que es fuerte, es muy fuerte, ¿cierto? Y la fuerza también para criar un niño, ¿no? Porque hay que criar un bebé, ¿cierto? A esa edad. Y yo creo que también Dios le dio esa fuerza, ¿cierto? Como decía, por eso dice de amamantarlo, ¿no? Y le dio esa fuerza porque un bebé cuando implica mucho cuidado, el bebé no duerme bien como tiene que ser los primeros tiempos, ¿cierto? Se tienen que levantar de noche a verlo, a cuidarlo, ¿cierto? Porque tienen el sueño todavía todo desorganizado, ¿no? Y todo eso es muy cansador, es muy agotador para las madres, los padres, ¿no? Y Dios le dio toda esa fuerza, ¿no? A Sara. Así que bueno, realmente tenían motivo para regocijarse, ¿no? Y vemos también la longevidad de Abraham, ¿cierto? Que 100 años tenía, ¿no? Que longevo, ¿no? Y que ya habíamos hablado, ¿cierto? Que la larga vida es algo que en la Biblia es algo que se repite, ¿no? Para los justos, ¿no? O sea, la longevidad. No estamos diciendo que si alguien parte más joven, es que, no sé, que le cayó una maldición, pero digamos que en la Biblia vemos, ¿cierto? Que la larga vida está relacionado con una vida justa, con el favor de Dios, y todo eso. Por lo menos se ve eso más que nada en el Antiguo Testamento, se lo ve. Por ahí en el Nuevo no habla ya tanto, porque si vamos al caso, ahí ya cambian algunas cosas, porque sabemos que muchos cristianos han muerto, pero bueno, han muerto porque lo han matado muchas veces, y por Cristo, ¿no? Entonces ya por ahí no se ve tanto, pero en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo vemos, ¿no? Más claro. Igualmente los que mueren en el Nuevo, no es que mueren tampoco porque hayan hecho algo, aunque sí vemos un caso de disciplina, ¿no, Tomás? En, ¿cómo se llamaba? De Hechos, Ananías ¿Y Zafira? y Zafira. Que ahí, bueno, vemos como si, ahí ve como un juicio, ¿no? Un juicio de Dios porque ellos habían mentido, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad que uno no es quien, ¿cierto? Para juzgar porque uno no sabe, ¿cierto? Cuando muere alguien, si puede ser un juicio de Dios o qué. Uno no podemos ponernos en ese lugar, ¿cierto? Pero a veces pasa, ¿no? Y también, bueno, Pablo decía, ¿no?
que muchos estaban enfermos o morían, porque ¿qué hacían? Tomaban la cena del Señor indignamente, ¿cierto? Entonces, bueno, hay ciertas cosas que nos dan pie de que en parte vivir y llegar a la vejez y en una buena vejez, es algo que Dios da también a sus hijos. ¿Estás ahí, Tomás? Sí, amén. Ah, A mí también se me ha ralentizado un poco por aquí el internet. bueno. Sí. Bueno, vamos a ver el otro tema entonces, si quieren. La expulsión de Agar e Ismael, dice esta Biblia. La versión internacional que tengo dice expulsión de Agar e Ismael. A partir de aquí es ese tema, del versículo 8. Bueno, vamos a empezar a leer. Versículo 8 dice: el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, que Agar la egipcia le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí me pone esta versión como un cotejo que dice que de su hijo Isaac no incluye estas palabras. O sea, como que no se burlaba, según esta versión, lo que dice es que se burlaba ya. De su hijo Isaac fue como agregado, pero no tiene sentido de que se burlase de otra gente que no fuera de Isaac, porque era un niño más pequeño que él, así que era de él que estaba burlando. Entonces vamos a dejarlo ahí meditando un poco. Cuando se detesta a un niño destetado, es que ya no tiene que beber más leche del seno, sino que ya puede comer otros alimentos. Entonces ya era como quien dice, un hombrecito. Así que ya era un gozo para Abraham, que ya su hijo dejó de ser un bebé y ya estaba ya destetado. Y hizo ese banquete. Pero pasó algo muy negativo, que es que Ismael se estaba burlando de Isaac. Estaba burlando porque era más pequeño que él, quizá le había dicho que era un enano, algo así, no sé. Un tipo de Bueno. Puede ser, sí. Hoy en día sería así, ¿viste? Todo enanito. Sí. Entonces Sara se dio cuenta de eso y no le gustó porque es que él era el príncipe heredero Claro. de Abraham y se le tenía que respetar. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. A ver, hermanos, si pueden decir algo de estos versículos y de lo que es la burla y todo eso. Carolina. ¿Vos querés decir? No. Bueno, sí, la burla es algo muy feo. Es algo que a los niños, ¿cierto? Les hace muy mal. Les hace muy mal. Hoy diríamos el famoso bullying que sufren muchas veces, ¿cierto? Los chicos en las escuelas, y que les llevan a hacer cosas a veces terribles. Eso está muy fuerte hoy, la verdad. Así era malo en ese tiempo, y ahora es peor todavía, porque ahora cada vez las burlas con la maldad, es cierto que va creciendo y creciendo, porque una cosa era, qué sé yo, cuando yo era chica, por ejemplo, que a mí me cargaban porque yo era alta, la más alta de la clase, ¿cierto? Porque pegué el estirón, tenía 10 años y era de esta altura. Entonces yo era muy alta y siempre estaba atrás de todo y me decían fideo y empecé a usar lentes y tuve que dejar los lentes porque los chicos se burlaban de mí. Hasta que fui adolescente y ahí lo empecé a usar de nuevo. Y todas esas cosas, ¿no? Y es feo, ¿no? Realmente. Así que no, eso tenemos que
enseñar a los niños que eso no se debe hacer, que no se debe burlar de nadie, ni de niño, ni de un adulto. Eso es algo que está condenado por el Señor. Dios no quiere que estemos burlándonos de las personas, ¿cierto? Después otra cosa que creo que debe ser difícil, ¿no? Convivir así con el hijo de la sierva, o sea, es el hijo de tu marido, pero nació de la sierva, ¿no? Uh-huh. Ya tenía 13 años, pibe, y convivir ahora con el hijo propio, ¿no es cierto?, del matrimonio. Yo creo que ahí iba a haber roce, iba a ser inevitable. Sí. Iba a haber choque, y después claro, que él iba a ser él además, Dios le había prometido que en Isaac iba a tener la promesa de que de ti haré una gran nación, de ti saldrán reyes, le promete Dios y Abraham dice, ¿pero de quién? ¿De Ismael? No, dice, no, va a ser de tuyo y de Sara. Claro. ¿No es cierto? No va a ser Ismael, va a ser un hijo de ustedes dos. Entonces ahora se encontraban con esto y era inevitable que ya suceda esto para mí. Iban a tener que dividir las aguas y separarse, porque iba a haber siempre choque. Más que ella, aparentemente, como que no la aceptaba, porque ve y dice Sara, y dijo Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo. Y a su hijo, versículo 10. Porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo, Isaac. O sea, ya había una rivalidad. Sí. ¿No es cierto? Pero Abraham dice que, bueno, después vamos a seguir. Pero el sentido de Abraham era distinto, ¿no? Sí, era sí. distinto. Así que bueno, hasta ahí nomás. Sí, muy bien. Eso de la burla, muy, muy crítico en la juventud de hoy en día. Y este muchacho Ismael, que tenía 14 años más o menos, 13, no debió comportarse así con un niño tan pequeño. Entonces, algo que hay que rescatar, que Sara se dio cuenta de eso. O sea, porque muchas madres de estos días ven que le hacen bullying a sus hijos y no hacen nada, se quedan igual. No se preocupan, no tratan de solventar ese problema. Entonces, Sara de una vez, desde que lo vio, lo frenó. Eso es un gran ejemplo. Claro, sí. Es verdad, muchos se quedan hoy en día y están pasando por... Sara. Sí, está más, sí. No, porque se había cortado un poquito, por eso yo seguí. Pues sigue. No, está bien. Se continúa, yo no te dije algo porque te había cortado un poquito. Ok, sí. No, eso, que cualquier madre que esté viendo este video, que tenga hijos en la escuela, que se ponga a darse cuenta si le están haciendo eso a su hijo para que frene eso, porque eso le hace daño al niño también, estén burlando de una mala manera. Aunque en muchas escuelas es casi inevitable esto, porque los profesores también no ponen régimen, son muy permisivos. Y a veces el profesor estricto. Claro. No, se cortó otra vez un poquito. La escuela lo reprende, por eso también. Sí, se está cortando mucho. No sé qué es lo que pasa. Sí, se corta mucho, sí. Bueno, vamos a continuar el versículo 10. Dice, por eso le dijo a Abraham, ella le dijo a Abraham, Sara, echa de aquí a esa esclava y a su hijo, y el hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo. Entonces ahí vemos que Sara le habló claro a Abraham otra vez, como cuando aquella vez que ella le hizo sentir mal. Agar le estaba depreciando a ella le dijo a Abraham como que haga algo, y él le dijo, ella está en tu mano, y Sara, Agar huyó. Entonces otra vez aquí Sara le reclama
Abraham: echa a esa esclava y a su hijo, a los dos, porque la herencia es de Isaac. Eso fue una decisión muy sabia de Sara, que ella hizo ahí. Algunos dirán que qué mala esa Sara, porque ella no debió hacer que echen a Agar a Ismael, porque ella misma fue la que provocó eso. Al fin y al cabo, fue ella que trajo esa sierva a los pies de Abraham. Pero ella estaba velando mayormente por Isaac, por su hijo, para que no sea menospreciado y que tenga la herencia como le correspondía. Así que, a ver, hermanos, si quieren comentar algo de esto que hizo Sara a Abraham, lo que le dijo Sara a Abraham en ese caso. Sí, aparentemente sí, ellos llevaban, sí, charlaban mucho sus asuntos, ¿no? Y bueno, y Sara se lo hacían ver a Abraham, que capaz que Abraham también lo notaba, pero no decía nada. Como siempre los varones somos más callados, ¿viste? Y la mujer más de decir, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, acá en este caso sí, tenía que escuchar a Abraham a Sara, tenía que hacer caso. Claro, sí, porque O sea, la verdad que era correcto, ¿cierto? Lo que Sara le estaba planteando, ¿no? De que no podían estar, iba a haber siempre una lucha, y peleas, y iba a ser ¿no? Hay veces que hay que tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Porque tampoco uno puede vivir así. Si porque eso iba a traer mucho, como él decía, muchos conflictos, ¿no? Entre ellos. Porque la otra se sentía menos, la sierva. Y porque, claro, ahora estaba el hijo de la promesa de Dios. Y bueno, todo eso iba a ser, realmente no iba a ser bueno para ellos, ¿no? Te dejo, Tomás. Sí, me escucha. Ahora ahora sí. Que me lleva a Gálatas 4, este pasaje, del versículo 10. Sí. Gálatas 4, 28 y 30. Uh-huh. Que aquí Pablo hace una alegoría entre Sara y Agar. Sí. Sí. Dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, lo que ahí es una alegoría de la carne y el espíritu, porque sabemos que Abraham se llegó a Agar carnalmente tuvo un hijo, pero lo de Sara fue espiritual, porque ella no podía tener hijos, y fue algo espiritual de Dios que permitió ese hijo. Entonces, el hijo carnal iba a perseguir al espiritual. Entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Sara? Más o menos inspirada por Dios: echa fuera a esa esclava y a su hijo, porque lo espiritual no se puede estar con lo carnal. La alegoría para nosotros tenemos que ser espirituales, dejar afuera lo que es la carne, porque la carne lo que va a heredar es corrupción, pero lo espiritual va a heredar vida eterna. Así que es una buena alegoría para nosotros en este tiempo. Así es. Bueno, vamos a seguir un poco más. No sé si dejarlo en el 14, pero vamos a ver. Vamos a leer el 11, el 12 y el 13. Dice el 11: este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Y hasta ahí lo voy a dejar.
Entonces Abraham, como es lógico, estaba angustiado porque Ismael era su hijo también, aunque fue un hijo que no fue planeado así, pero se dio así la cosa. Y estaba angustiado porque no quería abandonarlo. Pero Dios mismo le tuvo que hablar a Abraham. Eso fue muy importante que Dios le hablara a Abraham, porque si no, quizá lo hubiera dejado ahí el muchacho. Porque va a decir, no puede ser que por Sara yo dejé a mi otro hijo, a mi hijo Ismael, desamparado. Entonces fue muy bueno que Dios le hablara para que sepa que así como la promesa era por Isaac, tenía que preservar a Isaac y protegerlo de lo que era Ismael y lo que ya se estaba viendo que no tenía buena intención con Isaac, Ismael, y que también Dios le prometió que iba a ser una gran nación de Ismael, así que no tenía que preocuparse. Así que Dios aconsejó y guió a Abraham en su decisión, lo cual es una lección para nosotros, que tenemos que recurrir a Dios cuando tenemos una situación así, que no sabemos qué hacer. Y los que son esposos, si la pareja le dice algo, consultarlo con Dios y no decirle que no a la primera. Yo soy la cabeza de la casa, yo soy el que sabe. Y no escuchar la voz de la mujer en este caso. Pero puede ser al revés también. Así que es una lección muy importante, consultar con Dios todas las cosas. Así que, hermanos, si quieren decir algo de estos versículos, lo pueden hacer. Era del 11, el 12 y el 13. El 13. Claro, tengamos en cuenta que, bueno, que era el hijo de Abraham. Era su hijo también. Y no era fácil, ¿cierto? No era fácil hacer algo así. Hay que ponerse un poquito en su humanidad, ¿no? Aparte, él era un hombre íntegro, un hombre que quería agradar a Dios, y él se podía plantear cómo yo voy a hacer una cosa así, ¿no? ¿Cómo voy a despedir a mi hijo con su madre, ¿no? Porque podía quedar como algo muy desalmado de su parte, ¿cierto? Bueno, muchas cosas habrán pasado por la mente de Abraham, ¿no? Pero bueno, por eso Dios tuvo que decirles para que él pueda hacerlo y pueda estar en paz, de que eso era lo que Dios quería que se haga, ¿no? No era solamente algo que salió de Sara, sino que era algo que Dios quería, porque tenía que ser así. No podían estar los dos juntos ahí. Y bueno, dice, y vemos también que Dios no abandona al otro hijo. No lo abandona, porque le dice, y también del hijo de la sierva de una nación, porque es tu descendiente. Y bueno, ya sabemos quiénes son los descendientes de Ismael, que son los musulmanes, para aquellos que no lo saben. Ellos son también, vienen de Ismael, que es el hijo de Abraham. Entonces, por eso ellos también dicen, padre Abraham también. Pero bueno, no quieren aceptar que Dios en Isaac iba a ser, ¿cierto? La promesa y la descendencia no. Y no lo quieren aceptar. Pero bueno, Dios no abandonó y como vamos a ver en los próximos versículos, o quizá no hoy, sí. Vamos a ver cómo Dios protegió a Agar y a su hijo. Así es. En la próxima vez vamos a ver qué pasó, cómo Abraham despide a Agar e Ismael. Vamos a ver la otra vez. Y si Dios quiere, veremos también la otra parte del capítulo 21, que es el pacto entre Abraham y Abimelech. Así que hasta aquí lo vamos a dejar. Y espero que haya sido de edificación para todos. Así es. Gracias. Bueno, saludamos a todos, los que, bueno, puedan escuchar en algún momento, y pueden contactarse con nosotros. Bajo el video van a estar todos los números, el número de contacto y las otras formas que tenemos: Facebook, Instagram. Estamos en un canal en Telegram, que quieran entrar, nuestro grupo. Así que ahí pueden entrar y pueden enterarse de las reuniones y estar en contacto con nosotros. Bueno, gracias y paz.
Que el Gracias, Señor les paz. bendiga. Gracias, Paz.